Y vamos a pasar ahora ya pues al primero de los paneles, donde vamos a abordar, van a ser 3 paneles, vamos a abordar diversos aspectos de las relaciones laborales muy enfocadas en la realidad que nos ha acompañado y que nos acompaña durante estos meses. Y el primero, cómo no, va a versar, va a centrarse sobre la palabra de moda, los ERTE. El panel se va a llamar Los ERTES y la reestructuración en la COVID-19, del confinamiento a la desescalada. Lo va a moderar Carlos de la Torre, que es vicepresidente de Adirelab y of Counsel, de compañero mío de Baker and McKenzie. Es muy importante, los componentes que presentará Carlos de esta mesa, pues representan el diálogo social en su esencia, ¿no? UGT, Comisiones Obreras, COE y la directora general de Trabajo. Agradezco muchísimo a los ponentes su participación y sin más preámbulos paso la palabra a Carlos de la Torre, que moderará la mesa y hará las presentaciones oportunas. Carlos, tienes la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, enhorabuena a los premiados. Para Adirelab, la verdad es que es un tema importantísimo. Yo creo que tenemos a Manuel Bellas, Rocío Guerrero y Rosa Santos como galardonados en 2020 y son por trayectoria, acción relevante y joven talento. En efecto, arrancamos con el primer panel, un primer panel que, bueno, como no podía ser de otra forma, va de un tema totalmente de actualidad que nos ha acompañado durante los últimos meses. El título es Los ERTES y las reestructuraciones en la COVID-19 del confinamiento a la desescalada. Hemos invitado y están ya como asistentes, y yo les agradezco muchísimo su presencia en este congreso, a Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la COE. Gracias, Rosa. Enhorabuena por tu premio. Luis Pérez Capitán, director del Servicio de Estudios de Confederación de UGT. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Y Verónica Martínez, directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por poner unos datos y una información de contexto, vamos a tener en torno a 8 minutos, vamos con puntualidad británica, con muy poca demora, 8 minutos cada ponente, y quería que cada ponente expusiese de manera libre la visión desde su posición de cómo han vivido este nuevo derecho de adaptación que nos contaba María Emilia Casas, en el contexto de esa bilateralidad y de esos acuerdos alcanzados, acuerdos de defensa del empleo por los agentes sociales. Y yo voy a poner encima de la mesa las 3 R's que creo que ilustran un poco el contenido del panel. La primera R sería la resiliencia, la segunda R sería la reestructuración y la tercera R sería la recuperación. La primera R, la resiliencia. Sabemos que los ERTES han funcionado como el gran amortiguador social que ha permitido resistir. Evidentemente, en el pico del confinamiento y del estado de alarma ha habido 3,4 millones de trabajadores en ERTES. Ahora, a salvo los datos que nos ofrezca la semana que viene el Ministerio de Seguridad Social, ha bajado, estaba hasta fechas recientes en torno a 750.000, pero es cierto que en esa primera R de resiliencia los ERTES y las normativas que los han regulado han transitado por distintas tipologías, ERTES de fuerza mayor, donde han concentrado el grueso de trabajadores, ERTES de rebrote, ahora los últimos de ERTES de impedimento y limitación. En fin, ahí las decisiones, yo creo que del Gobierno han sido muy acertadas y las posiciones de las compañías a veces complejas a la hora de gestionar las solicitudes y las relaciones con el SEPE y la tesorería. Pero lo cierto es que el mercado laboral en España, salvo por la dualidad y las primeras semanas en las que hubo una gran destrucción de empleo, se ha mostrado como un mercado laboral resiliente. La segunda R, que me gustaría que los ponentes también comentasen, es la R vinculada a la reestructuración. Sin entrar en la valoración, lo cierto es que el Gobierno ha decidido, pues como técnica legislativa, poner encima de la mesa situaciones nuevas como la prohibición del despido, el compromiso del empleo, la interrupción de los contratos temporales, las limitaciones a las horas extras y a las horas extras y a las externalidades. Esto es un nuevo escenario, son nuevas reglas del juego. Esperamos que en las próximas semanas y meses la vacuna permita también que el mercado laboral
no ofrezca un rostro de reestructuración y no sean necesarias más reestructuraciones. Y finalmente la tercera R tiene que ver con el futuro, mirando al futuro. Me gustaría también que los ponentes hablen de la recuperación, la transformación. María Emilia lo decía, la nueva burbuja que tenemos requiere también medidas importantes de incentivos a la contratación, formación y reciclaje de empleo y políticas activas. En fin, son tres temas que yo pongo encima de la mesa y ya, sin más dilación, le doy la palabra a Rosa Santos para que nos ofrezca su visión. Adelante, Rosa. A ver, ¿ahora? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Disculpad que estábamos mutados y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a DIRELAB también por el premio. Si me lo permites, y entrando ya en lo nuclear que nos estás pidiendo de la intervención a cada uno de nosotros, yo, puesto que acabáis de otorgarnos este galardón a mí y a mi equipo, quisiera también compartirlo con los sindicatos y con los negociadores del Gobierno, con Verónica y con Joaquín. Y digo esto porque María Emilia hacía referencia a un derecho, el que se ha creado durante estos meses, excepcional, vertiginoso, sobre un suelo deslizante. Bueno, pues precisamente ese es el contexto en el que nosotros tuvimos que negociar estos acuerdos. Muchas horas, muchos días, con sus noches, en una situación bastante calamitosa, muchas horas de negociación por videoconferencia, algo a lo que los negociadores no estábamos acostumbrados. El primer acuerdo de los ERTE en pleno confinamiento, muchos intervinientes, varios ministerios, una situación de presión, de responsabilidad, de presión mediática, social, muchas expectativas y un horizonte profundamente incierto que además se sumaba a una limitación de presupuestos que obviamente condicionaba algunas de las tomas de nuestras decisiones. Al final, los acuerdos mejores son los que son posibles. Y ciertamente hacías tu referencia a algunas dudas de interpretación o de aplicación práctica que han surgido. Pedimos disculpas a todos los profesionales y también aprovecho la ocasión para agradeceros el esfuerzo colectivo que los profesionales del derecho y en concreto del derecho laboral, de las relaciones laborales, de los recursos humanos habéis hecho en este tiempo. Pero ciertamente también tengo que decir que todo ello se debe a las circunstancias en las que ha habido que negociar estos acuerdos. Nos hubieran gustado textos más claros, textos más precisos, pero también tengo que decir, en honor a quienes me acompañan en esta mesa, que todos hemos sido muy leales al espíritu de los acuerdos alcanzados. Muy particularmente tenemos que trasladar el esfuerzo que ha hecho tanto Verónica, que después intervendrá la directora general de Trabajo, como también el director general de la Tesorería en lo que ha sido la aplicación práctica de estos acuerdos. Y coincido contigo, Carlos, en que los ERTE, tal como se han concebido, han servido como un amortiguador social para sujetar lo que en otro caso hubiera sido una importante destrucción de tejido empresarial y también una importante destrucción de empleo. Por eso quiero poner de relieve que el espíritu de estos acuerdos, las exoneraciones tan altas que se han negociado, las prestaciones de desempleo que han acompañado a toda esta negociación, precisamente tenían como objeto evitar esto que venía siendo tradicional en nuestro derecho cuando venía una crisis, que era la destrucción de empleo. Por lo tanto, yo creo que hemos creado una herramienta de la que yo quiero resaltar algunas cuestiones que además traen causa en el acuerdo previo que los interlocutores sociales alcanzamos, en el acuerdo bipartito previo a la declaración del estado de alarma, que negociamos durante más de 15 horas, 3 o 4 días antes de la declaración del estado de alarma, UGT, Comisiones, CIPIME y nosotros, COE, en el que ya abordamos la pandemia como causa de la fuerza mayor, algo que era completamente ajeno a nuestro derecho, el aligeramiento de los procedimientos y el acortamiento de los plazos con el informe potestativo de la Inspección de Trabajo, el acortamiento de los plazos también con un procedimiento específico para los ERTE por causas objetivas y la flexibilidad.
Yo quiero destacar de los 3 acuerdos que hemos tenido, que se han traducido, los 3 acuerdos sobre los ERTES que hemos alcanzado todos los que hoy estamos participando en esta mesa, que se han traducido en el decreto ley 18, en el 24 y en el 30, con diferentes figuras. Como tú decías, pues pasamos en el primer acuerdo de una fuerza mayor total y parcial, luego introdujimos los rebrotes. Actualmente tenemos 3 tipos de fuerza mayor, 2 exoneraciones. Vale. Y luego le tengo que dar al micrófono. Y tiene abierto el micrófono. Entonces, como os decía, esos 3 acuerdos han servido para hacer de amortiguador, pero de todos ellos yo quiero destacar lo que me parece la principal virtud, que es la flexibilidad. La flexibilidad de estos ERTES desde su inicio hasta ahora. Ojo, ERTES de fuerza mayor, para los que esa flexibilidad no existía en nuestro derecho, yo creo que han servido para adaptarnos a la evolución de la pandemia, esa posibilidad de afectar y desafectar trabajadores que aunque era dudosa en aras del texto del decreto, se ha ido con la interpretación posterior encajando a la evolución de la pandemia, ha servido, creo yo, de manera muy importante para actuar como amortiguador o como malla de contención de lo que en otro caso hubiera sido destrucción de empleo. Para nosotros, lo importante es continuar. Como parte de esa recuperación a la que tú nos pedías que nos refiriéramos, yo creo que los ERTES han de continuar. Debemos ser capaces de mantener esa flexibilidad que ya tienen. Debemos ser capaces de simplificar los procedimientos para hacer más fácil la práctica de los profesionales a la hora de gestionarlos, incluso estableciendo alguna suerte de automatismo, si fuera posible, con las autorizaciones o con la normativa de los diferentes organismos o de las diferentes comunidades autónomas o municipios. Ahora mismo coadyuvan cientos de normas, no solamente las del del primer estado de alarma y del actual, sino también toda la normativa autonómica y municipal que está dando pie o que sirve para la generación de esos ERTES de impedimento, de limitación que nos obligan cada día. Todas estas órdenes a hacer un esfuerzo en las empresas de organización para acomodar nuestros horarios, los turnos, la gestión de los residuos, la logística, en definitiva. Casi cada día o cada muy poquitos días, también por los protocolos sanitarios, nos estamos viendo obligados a hacer adaptaciones organizativas de gran envergadura, con lo cual la complejidad en este momento continúa siendo extraordinaria. Como parte de este proceso de recuperación al que tú te referías, Carlos, yo creo que muy importantes han sido los ERTES, muy importantes han sido y tienen que seguir siendo, al igual que los ERTES, los ICOs, los avales, el escudo anti-OPA, por ejemplo, que acaba de generar el Gobierno. Las ayudas a los alquileres, las moratorias y cierto tratamiento fiscal, sobre todo para los sectores que peor lo están pasando. Creo que todos tenemos en la mente en este momento pues a la hostelería, al comercio, y que es donde en este momento principalmente están radicando el mayor número de personas incluidas en los ERTES. Creo que clave en este futuro próximo y en esa recuperación son la transición digital, la transición ecológica y la igualdad. Son ejes que ha marcado la propia Unión Europea para esa dotación económica que está prevista. Y yo creo que aquí va a ser clave la transformación de las competencias de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras.
es importantísimo que tanto para los trabajadores que están en ERTE como para los trabajadores desempleados, pero también para toda la población ocupada, seamos capaces, a través de las políticas activas de empleo, que en este momento estamos en pleno proceso de negociación, de afinar esas políticas, rentabilizar al máximo esos fondos que van a llegar de Europa y agilizar la transformación de las competencias de todas nuestras personas trabajadoras, porque esa va a ser la clave de la competitividad de nuestro país y de las empresas en el futuro, pero también va a ser la clave de la empleabilidad de las personas trabajadoras para ayudar a paliar alguna de las patologías que tiene nuestro mercado laboral y que a algunos de ellos se refería María Emilia. En mi opinión, esta adaptación de las competencias a estas necesidades digitales de transición ecológica y también a la incorporación de la diversidad como elemento clave en la transformación de la cultura de las empresas y de competitividad. Yo creo que esos son tres objetivos primordiales en los que se debe volcar las políticas activas de empleo y en los que se deben volcar los fondos que van a venir de la Unión Europea y, desde luego, donde COE va a estar tremendamente implicada. Ya lo estamos haciendo a través de Por último, efectivamente, habrá que hacer algunas reformas estructurales. Inevitablemente, Europa nos está invitando a hacerlas. Hacía María Emilia referencia a algunas de esas patologías. Yo creo que es inevitable recordar aquí, ya termino, algunas que afectan de manera inevitable a nuestro mercado laboral, el envejecimiento, por ejemplo, donde es clave la reforma del sistema de pensiones, en el que también empezamos ahora el trabajo a través de las mesas de diálogo social, después de que ayer se aprobaran las recomendaciones del Pacto de Toledo, y el empleo de los jóvenes. Creo que efectivamente estrechar esa dualidad del mercado laboral, esa segmentación, es una obligación que todos tenemos y que es uno de los retos del futuro que quienes estamos en este momento en esta mesa debemos de abordar con prontitud. Lo dejo aquí, Carlos, para no extenderme más. Dar paso al resto de los... Muchas gracias, Rosa, por tus contribuciones. Y nos movemos ahora al segundo panelista, Luis Pérez, capitán de UGT. La normativa de los ERTE ha sido negociada y acordada con 3 grandes acuerdos, y yo creo que el papel de los sindicatos aquí está siendo también muy importante. Adelante, Luis. Hola, buenas. No sé si me veis, porque no aparezco, me veo yo en la cámara, pero no sé si... Perfecto. ¿Me veis? Te vemos y te escuchamos. Fenomenal. Muy bien. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación de DireLab, que en realidad es como me siento en mi casa, así que es como volver. En segundo lugar, enhorabuena a todos los premiados, que se lo merecen, y mi más profunda enhorabuena por lo que supone para ellos. Bueno, directamente paso ya a la intervención. En realidad, en un corto espacio de tiempo es muy complejo hablar de una temática tan difícil como es la materia de los ERTE. Por lo tanto, me voy a limitar sencillamente a destacar lo que, en mi opinión, o en la opinión de nuestra organización, es lo más importante, lo que ha supuesto, la característica más importante que ha supuesto esta nueva regulación. Y fundamentalmente ha supuesto la ruptura del unilateralismo, la búsqueda del consenso, la vuelta al consenso. Si nos volvemos a la crisis anterior, la respuesta a la legislación laboral de los años 2012 y 2013 se basó, a nuestro juicio, en una concepción fundamentalmente sesgada, ortodoxa y unilateral de las soluciones que había que aportar a la legislación laboral para salir de la crisis. Es una legislación que nos situó en un momento de enfrentamiento, que rompió la estructura de consenso que se había podido abordar en relación con las modificaciones en la legislación laboral. Y además, a nuestro juicio también, fue una legislación que no ha dado solución a los grandes problemas que se plantean en el mercado de trabajo. Una legislación que no crea empleo, en el sentido que solo se crea empleo cuando el ciclo económico cambia y se pone en un ámbito alcista.
Y en segundo lugar, que tampoco resolvió la situación de miseria de numerosos trabajadores y además que ha dejado inerme al Estado frente a situaciones conflictivas o frente a conductas torticeras de algunas empresas, dígase, por ejemplo, y su gusto de acuerdo. Ante la llegada de un nuevo gobierno, la estrategia podría haber sido, sigue siendo de no consenso, de una solución unilateral. Sin embargo, desde las organizaciones sindicales hemos buscado el consenso. Hemos dado un punto de aparte, hemos hecho un punto y aparte en relación con la situación anterior, porque entendemos que es sin duda la solución más adecuada. La búsqueda del consenso se articula fundamentalmente a través de un documento fundamental, a mi juicio. El documento de propuestas conjuntas de las organizaciones sindicales, comisiones obreras UGT y empresariales de OIC-PYME para abordar mediante medidas extraordinarias la problemática laboral generada por la incidencia del nuevo tipo de coronavirus, presentado al Gobierno en marzo del 2020. Sin duda, este documento, esta iniciativa, supone el germen de la legislación laboral que se iba a producir más tarde. A ello han seguido acuerdos formales e informales, hasta 3 acuerdos en defensa del empleo. Y también un acuerdo esencial, el de 3 de julio del 20, para la reactivación económica y el empleo, que ha supuesto de nuevo el reinicio del diálogo social, que como sabéis, este propio lunes ha tenido su formalización. Frente, por lo tanto, al unilateralismo, el consenso. Y ese consenso nos ha permitido efectuar una regulación inédita hasta ahora dentro del mundo laboral. Una regulación que ha permitido la realización de procedimientos de ajuste estructural para la hibernación de la actividad económica y la no destrucción del tejido productivo, para la prohibición de los despidos por el COVID-19 y estableciendo diversos niveles de exoneración a las empresas para permitir una posible reanudación de la actividad. En segundo lugar, nos ha permitido establecer un círculo de protección social muy amplio, que han parado a desempleados, empleados de hogar, autónomos y, por último, incluso a aquellas personas que estaban en situación de riesgo social a través del ingreso mínimo vital. Aunque el ingreso mínimo vital se apartaba, en cierta manera, de la orientación que desde las organizaciones sindicales queríamos que era como una reinserción al ámbito laboral. Por lo tanto, nos encontramos con una regulación distinta, basada en el consenso, que creo firmemente que ha dado un buen ejemplo en este país frente a las luchas partidarias que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en elementos esenciales para la reanudación del tejido productivo en nuestro país. Para UGT, ¿qué ha supuesto? UGT, desde el primer momento hemos analizado, hemos expuesto, hemos intentado mostrar a la sociedad qué ha supuesto esta regulación. Podéis consultar nuestros estudios en la página web, en el link de serviciosestudiosUGT.com, que tenéis a todos a vuestra disposición. Pero UGT tampoco ha dejado de denunciar, sin duda, las carencias que han derivado de esos acuerdos, las carencias administrativas, las carencias derivadas, por ejemplo, en la mecánica del pago de las prestaciones por desempleo, del ingreso mínimo vital. Y también, obviamente, ha tenido que acceder en sus planteamientos, por ejemplo, en el ámbito del teletrabajo, incluso en la propia regulación de los ERTEs, en aspectos importantes, pero siempre en la búsqueda de ese elemento fundamental que ha sido el consenso. A nuestro juicio, todavía queda mucho por hacer. Hemos iniciado un camino muy importante, hemos dado ejemplo, pero actualmente se están negociando aspectos fundamentales. En el ámbito de las plataformas digitales, también se tendrá que negociar las modificaciones de la reforma laboral y otros muchos aspectos, y continuar con la regulación, sin duda, como ha reseñado Rosa, de los expedientes de regulación de empleo de los ERTE. Nos encontramos, por lo tanto, ante el germen de una regulación, a mi juicio, muy positiva, que ha supuesto cesiones por ambas partes, eso es el consenso, pero que puede augurar un futuro interesante en el ámbito de la legislación laboral de nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias, creo que me he ceñido en el tiempo de intervención, y de nuevo muchas gracias por la invitación, y de nuevo enhorabuena a los premios. Hasta luego a todos. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Pasamos a la siguiente intervención, insisto, en torno a 8 minutos, 10 minutos, vamos bien de tiempo. Maricruz Vicente, Secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Adelante, por favor, Maricruz. Buenos días a todas y a todos. En principio, agradecer a DIRELAB la invitación de nuevo a participar en este congreso, como siempre, interesante. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, ni más grande enhorabuena por el premio que ha recibido Rosa Santos y su equipo.
con el que bueno, nos ha tocado trabajar mucho con ella y con parte de su equipo en estos meses, y a la que le mando desde aquí un beso muy grande y que espero que pronto podamos dárnoslo de manera presencial. La verdad es que han sido unos meses intensos en los que hemos tenido bueno, pues nuestros máses y nuestros menos, pero creo que lo importante es que hemos llegado a acuerdos y acuerdos de interés. Y por ahí quería empezar mi intervención. Porque desde Comisiones Obreras lo primero que queremos poner en valor es el papel de los agentes sociales ante esta crisis, por los importantes acuerdos que hemos sido capaces de alcanzar, pero además de esos acuerdos creo que hemos mostrado una actitud ante un momento muy complicado, la de la colaboración y la de la corresponsabilidad. Y esto ha sido posible porque hemos dejado atrás el qué hay de lo mío para pasar al qué hacemos con lo nuestro. Y lo nuestro en esos momentos, era abordar el impacto laboral de esta crisis sanitaria y cómo se tenían que diseñar las medidas de urgencia en la protección social a las personas trabajadoras y las ayudas a las empresas para mantener su viabilidad. El objetivo, preservar el empleo, tanto el empleo indefinido como el empleo eventual. Ante una crisis, sin ninguna duda, que tenía además un nivel internacional, que eso viene a complicar las cosas, una crisis sin precedentes en la historia más reciente de nuestro país, en la que han confluido diferentes factores, pero que fundamentalmente ha sido la implementación de medidas de contención de la expansión del virus a través del confinamiento de la población y de la hibernación de buena parte de la actividad productiva. Creo que también tenemos que poner en valor la recuperación del papel protagonista de los interlocutores sociales, de los agentes sociales, que a través del diálogo social hemos sido capaces de dar respuestas positivas y efectivas ante esta situación. Y hemos contribuido a buscar soluciones a las necesidades que en estos momentos tenía el país. Creo que también hay que poner en valor el papel del Gobierno, que ha apostado por la concertación social para abordar los cambios laborales que era necesario afrontar frente a lo que ha sido en tiempos recientes la postura de otros gobiernos para abordar, por ejemplo, la crisis anterior que hemos pasado estuvo basada en los ajustes, en los recortes, en la devaluación salarial y que han actuado como elementos de desigualdad en nuestra sociedad. Creo que lo que hemos hecho en estos momentos ha sido radicalmente diferente y lo fundamental, como decía, ha sido la contención del empleo en nuestro país al máximo posible. Quiero poner también en valor el Real Decreto 8, que es, digamos, el eje central sobre el cual han girado todo el resto de los acuerdos. Esto proviene del diálogo social bipartito y creo que eso también lo tenemos que poner en valor. Fuimos las centrales sindicales y las organizaciones empresariales de este país quienes armamos la primera propuesta. Cierto que nos costó mucho tiempo llegar al acuerdo, pero finalmente ese acuerdo se produjo el 11 de marzo. El 13 de marzo, en reunión con el Gobierno, prácticamente aceptó el texto que los agentes sociales habíamos acordado y que el 17 de febrero se constituye en norma a través de ese Real Decreto 8 que ha jugado un papel terriblemente importante en el desarrollo de los ERTEs. Creo que los tres acuerdos grandes que se han producido, entre medios ha habido más cosas, pero creo que hay los tres acuerdos importantes que han tenido una virtud, es adaptarse a los momentos concretos de la evolución de la pandemia. El primer acuerdo, sin ninguna duda, fue el más importante, por lo que supuso. En segundo lugar, yo creo que el segundo acuerdo vino a solucionar un problema importante, yo creo que teníamos. Recordemos que se había generado una inestabilidad política en torno a la aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma por parte del Congreso, en un momento en el que todavía seguían siendo necesarias las medidas preventivas para amortiguar la pandemia.
y esto suponía un peligro para las medidas excepcionales en materia de protección por desempleo que estaban previstas, que teníamos recogidas con los expedientes de regulación temporal, con los ERTES, y que efectivamente estas medidas estaban directamente ligadas al mantenimiento del estado de alarma. Creo que uno de los resaltar de este acuerdo, que efectivamente se desvincula el tema de los ERTES al estado de alarma, y que por otra parte se les da una temporalidad concreta. Y además se adaptan a ese momento de reactivación progresiva de la actividad que se estaba produciendo en nuestro país como motivo de las desescaladas. El tercer acuerdo, yo creo que se adapta también a lo que estábamos ya viviendo a partir del mes de septiembre. La evolución del COVID nos sitúa ante una nueva alarma sanitaria, con sectores que están de nuevo, que tienen una repercusión de nuevo en determinados sectores de la producción, y que también estamos ante paralización o restricciones de algunas actividades productivas. Y creo que este acuerdo da perfectamente solución a todas y cada una de las situaciones que se pueden presentar en estos momentos. Por lo tanto, para Comisiones Obreras, los ERTES y las medidas tomadas a través del diálogo social y de la concertación social han dado un buen resultado, están dando un buen resultado. Como decían mis compañeros que me han precedido, estamos seguros de que, a pesar de que tengamos buenas noticias, se está hablando de vacunas y eso siempre parece que nos abre el horizonte, pero sin ninguna duda, el mes de enero tendremos que analizar cómo está la situación en estos momentos y tener que abordar las medidas necesarias para seguir manteniendo este objetivo de mantenimiento del empleo. Creemos también que sin duda esto ha sido una experiencia exitosa, pero de la que cabe también sacar aprendizajes a uno de los retos de nuestro modelo laboral. Cómo sustituimos esa vieja inercia de la precariedad, despido, como forma ordinaria de ajuste del ciclo económico por parte de las empresas, por otra fórmula, acciones de jornadas, evitando despidos cuando las cosas vienen mal dadas. Creo que tenemos un reto también muy importante, es todo lo relacionado con la recuperación. Creo que se plantea como objetivo estratégico de país el impulso de una agenda económica y social para la transición justa, que contiene la aplicación de las medidas necesarias para paliar los efectos de la pandemia, en el desarrollo de las políticas orientadas a sentar las bases para una respuesta integral, que yo creo que hoy ya es inaplazable, y a ver cómo se abordan los grandes desafíos que tenemos, desafíos globales, como son los cambios demográficos, la crisis ecológica, la digitalización y la igualdad en su amplia extensión de la palabra. Por tanto, creo que hemos demostrado que hemos aprovechado bien una oportunidad a través del diálogo social, que todo lo relacionado con las ayudas para la transformación europea deben de darse también en el marco del diálogo social, en el marco de la concertación, en todo aquello que tiene que ver con el mercado laboral, y que hay mucho, como todos los problemas demográficos, todos los problemas ecológicos, todos los problemas de transición, tienen una relación directa con el mercado laboral, y que por lo tanto se debe de contar con los agentes sociales para hacer una transición justa, para hacer una transición necesaria para la COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. Bueno, pues pasamos a la última intervención. Tenemos a Verónica Martínez, directora general de Trabajo del Ministerio. Somos perfectamente conscientes de la gran cantidad de trabajo que ha tenido la Dirección General de Trabajo, como además en muchos oficios, sobre todo en la primera ola, ha sido un intérprete muy autorizado de la normativa, y yo creo que para construir un modelo dinámico y flexible de entradas y salidas de trabajadores de los ERTES. Adelante, Verónica. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Bueno, pues lo primero que quiero trasladaros es un afectuoso saludo de la ministra de Trabajo y Economía Social, de Yolanda Díaz. Hace semanas que ya sabía que no iba a poder participar en este congreso y expuso su presencia, pero bueno, me consta que está reconfortada porque el Ministerio pueda estar representado. Yo también os traslado, por supuesto, mi agradecimiento por poder estar en este quinto congreso.
Y como decíais al principio, ¿no? Del panel, como queréis ir en tiempo, lo cual es algo a alabar en este tipo de iniciativas, pues voy sin solución de continuidad, que conste mi agradecimiento efusivo, aunque sucinto en el tiempo, a proceder, bueno, pues a intervenir. Yo creo que las personas que han intervenido en este panel con anterioridad, a mí, pues ya digamos, han hecho una exposición pues muy segunda, ¿no? de todo lo que conllevaría el título del mismo. Entonces yo voy a intentar trasladar unas reflexiones, algunas más personales y otras más, bueno, digamos, técnicas o teóricas o políticas acerca de lo que interpretamos sobre lo que ha pasado y como apuntabas al principio, ¿no? También lo que pensamos que tiene que venir en el futuro cercano. Durante estos meses, esto es una obviedad que no se le escapa a nadie, hemos vivido momentos difíciles e intensos. Aquí estoy refiriéndome a todas las personas, a todas las entidades, a todas las empresas. Y en lo que se refiere al diálogo social, ya lo ha puesto de manifiesto, yo creo que tanto Rosa como Maricruz, desarrollamos la primera mesa de diálogo social realizada íntegramente por videoconferencia. Esto, las personas que participáis en negociaciones, sean colectivas o individuales, que sois todas las que estáis aquí, vislumbráis, si no conocéis de primera mano, todas las dificultades que ello conlleva. Yo, por empezar relajándonos un poquito y distendiendo un poco la conversación, yo recuerdo, y estoy seguro que Maricruz y Rosa lo recuerdan también, a mi hijo tirándome del brazo en una intensísima jornada mientras intentaba exponer la primera propuesta en la mesa de ese día del Ministerio de Trabajo, Económico y Social y el Ministerio de, bueno, por la parte que nos tocaba a nosotros, ¿no? La propuesta del Ministerio de Trabajo. Y además, seguro, porque esto lo hemos hablado en numerosas ocasiones, recuerdan a mi hijo subiéndoseme al colo, al regazo, ¿no? En términos gallegos, a las 3 de la tarde, aún en pijama, lleno de collares. Fueron momentos muy complejos, muy difíciles, que yo no olvidaré en la vida. Y además, tengo que agradecer particularmente a Direlaz, que me permita participar por primera vez con las personas con las que compartimos esa negociación, con las organizaciones con las que lo hice desde ese momento y hasta ahora en sucesivos y numerosos acuerdos, no solo mesas, sino acuerdos, y porque me da la oportunidad por primera vez de agradecer en público a estas personas, de reconocer su labor, su inteligencia, de reconocer su talento y su inmenso trabajo, ¿no? Yo llevo muchos años en negociación colectiva, muchos años. Quizá por mi edad piense que no, pero en la práctica, desde el inicio de mi carrera de inspección de trabajo dedicada a la negociación colectiva, yo soy ya suma 15, y jamás la verdad he aprendido tanto como en estos nutridos, escasos 9 meses que llevo en el Ministerio de Trabajo, y sin duda es pues, por las personas que conforman esta mesa, ¿no? He aprendido desde el punto de vista profesional y también crecido desde el punto de vista personal. Yo además creo, y me agrada ser la última en intervenir en este panel, porque creo, voy a decir sin ningún tipo de complejo, que hemos hecho bien el trabajo. Creo que aquello que nos hemos propuesto hacer lo hemos hecho bien, y eso lo demuestran los datos. Durante estos meses, no solo desde el primer acuerdo bipartito, efectivamente, que se trasladó al Real Decreto Ley 8, sino después también en las mesas ya de diálogo social formalmente desarrolladas en esta materia, hemos firmado hasta 3 acuerdos sociales en defensa del empleo. No es gratuita la elección del nombre y además es en lo que se reflejan las consecuencias de los mismos. Como ya se apuntó, en el pico más alto de afectación por ERTE durante esta pandemia llegó a haber 3.386.785 personas afectadas por expedientes de regulación de empleo. Entre abril, el mes en el que se alcanzó ese pico, hasta el mes de noviembre, se ha reducido la afectación en casi un 80%, un 79,1%. Estos datos, para valorarlos realmente, lo que hay que hacer es contrastarlos, ponerlos en referencia con los de la anterior crisis, la crisis financiera. En esa crisis tardamos 12 años en recuperar el nivel de empleo que teníamos en el momento que se inició. En esta crisis, en la del COVID, en 8 meses, es decir, en los últimos datos que tenemos correspondientes al mes de octubre, la afiliación estaba casi en el 99% del nivel previo a la pandemia. Es decir,
Desde el Gobierno, de la mano del diálogo social, de las organizaciones sindicales y patronales más representativas de nuestro país, lo que se hizo y lo que se demuestra con estos 3 acuerdos y con el acuerdo bipartito previo es que se hizo una apuesta decidida por las medidas de flexibilidad interna. Esto en contraste con las de flexibilidad externa, que fueron las que se aplicaron en otros momentos de crisis en nuestro país. Creo que el éxito de estas medidas se basa en que han sido por acuerdo. Yo lo tengo clarísimo, no solo por el contenido de las mismas. El equilibrio se consigue por los acuerdos en una mesa de negociación. Se consigue porque lo que se pone en la mesa es la realidad enfocada desde muy distintos puntos de vista y en ese crisol pretendemos llegar al centro. Yo señalo al centro de la mesa muchas veces cuando estamos negociando, porque ese es el centro al que tenemos que mirar todas y creo que lo hacemos todas las personas que estamos en la mesa de diálogo. En cuanto al futuro y en esta misma línea, bueno, pues es evidente, y ya lo ha manifestado tanto la ministra de Trabajo como el ministro de Inclusión en diversas ocasiones, con otras palabras, ¿no? Sería tanto como tirar por la borda la inversión efectuada hasta ahora si de repente dejásemos caer los ERTE mientras sigan siendo necesarios. Así que, por favor, no tengan ninguna duda, que nadie tenga ninguna duda que no se ha repetido por activa y por pasiva. Y además es que esto sería ir en contra del discurso de las propias organizaciones, que también así lo manifiestan. Yo creo que ahí estamos en una línea muy constructiva y muy firme, ¿no? La Comisión Tripartita lo que ha demostrado es una efectividad inmensa a la hora de responder a una realidad disruptiva que nos ha sobrevenido. Este término de disruptivo, yo me acuerdo que el año pasado lo utilizábamos continuamente porque estábamos en la digitalización. De repente ha venido la COVID y como es algo pandémico, que es sanitario, que suena antiguo, y a la gripe española, nos hemos olvidado este término. Pero es que nuestra realidad es más disruptiva de la que se nos planteaba el año pasado. Y a través del diálogo social estamos consiguiendo dar respuesta. Y yo creo, y voy a hacer una pequeña parada para hacer una reflexión más global, digo que frente a algunos prejuicios que a veces yo he escuchado en alguna ocasión en relación a la negociación colectiva entendida en sentido amplio, en la que se refiere a cualquiera de sus aspectos, de sus manifestaciones, el diálogo social es solo una de dichas manifestaciones, en cuanto a este pretendido o presumido o a veces criticado carácter estático, a la imposibilidad de la negociación colectiva responder a los cambios ágilmente, a día de hoy yo creo que podemos manifestar sin duda, ¿no?, que tenemos una respuesta que además, como es popularmente conocida, no tenemos ningún problema en darla, ¿no? Lo que ha dado cobertura a todas las empresas de todos los tamaños y a todos los sectores, a todas las personas trabajadoras durante este periodo han sido 3 acuerdos sociales en defensa del empleo, que han respondido a esta realidad continuamente. Por eso la estructura que le damos a estos acuerdos y la duración que le damos a los mismos. Los ERTE no se van a acabar mientras sean necesarios. Ni los ERTE ni cualquier otras medidas de flexibilidad, que algunas ya se han mencionado, las posibilidades de que tenemos de ir hacia otros derroteros en el ámbito de la Comisión Tripartita. Pero es que la Comisión Tripartita lo que demuestra con estos acuerdos que duran 3 o 4 meses es que conseguimos ir adaptándonos a una realidad que cambia. Y además con la fortuna que hemos tenido y que se ha demostrado particularmente en este tercer ACE, uno sin duda, yo diría, desde mi impresión al menos, de los más duros o el más duro, porque realmente ahí el cambio se produjo, el cambio en la realidad que estamos viendo se produjo durante la negociación y nos hizo tener que torcer algunas cuestiones que ya estaban casi cerradas, ¿no? Fue una negociación sin duda dura, larga y que ha llegado a un muy buen resultado, por suerte, como todas, digo, que lo que demuestran es que hemos sido capaces de adelantarnos a esos cambios a través de un análisis previo de datos y de las reflexiones compartidas. Por eso, esta comisión tripartita, que está llamada a reunirse en enero, sin duda, en base a los datos que tengamos en enero y que, como todas supondréis, no van a ser los que tenemos ahora. Aspiramos a que sean mejores, sin duda, y a otras perspectivas en otros ámbitos que nos ayudarán a verlos de otra manera. Pero en la práctica no van a ser los mismos, porque estamos viendo que cada 15 días o cada mes esto cambia. Digo que cuando la comisión tripartita se siente en enero, tendrá que volver a hacer la reflexión sobre los datos que ya estemos haciendo, digamos, con periodicidad, los que tomamos en ese momento, y volver a plantearse en la mesa las medidas que ya existen y otras que quizás es necesario afrontar para dar cierta estabilidad bueno, pues a cuestiones que hemos reflexionado durante este tiempo, sin duda. Por último, pues simplemente agradecer de nuevo a la invitación,
felicitaros por el 5º Congreso, sin duda por el que será el 6º, en el que volvemos a ponernos a vuestra disposición. Estamos llamadas a estar colaborando, interlocutando continuamente. Desde ADIRELAB sois las personas aplicadoras de la norma. Esta relación es fructífera en todos los sentidos, de un lado y de otro, y por lo tanto entendemos que debe mantenerse, ¿vale? Ya aprovecho para solicitaros si hay conclusiones sobre este congreso, que por favor nos las hagáis llegar, porque esto siempre es muy útil para el Ministerio de Trabajo. Nosotros no llegamos a ninguna mesa ni llegamos a ninguna reflexión normativa sin escuchar o leer más bien las reflexiones de todo tipo que existan al respecto. Y agradeciendo, me tenéis que permitir que agradezca de nuevo y alabe el inmensísimo trabajo que desde las 2 organizaciones sindicales más representativas de nuestro país, y Comisiones Obreras, y de las 2 organizaciones patronales más representativas, que el PINE, se está haciendo el esfuerzo ingente de las personas individuales, de las 15, alrededor entre 15 y 17 personas que estamos en las diversas mesas de negociación, están en las diversas mesas de negociación, y animarlas a seguir trabajando. Nosotras, sin duda, desde aquí haremos el impulso para ello. Y enhorabuena, que continúe yendo bien las diversas mesas y paneles previstos en este congreso y esas conclusiones que sin duda serán muy interesantes. Muchas gracias a la directora de trabajo. Muchas gracias, Verónica. Yo creo que felicito a todos los ponentes. Creo que han sido intervenciones muy brillantes. Yo me quedo, si empezábamos con 3 R's, resiliencia, reestructuración y recuperación, me quedo ahora con 3 C's muy positivas, de consenso, colaboración y corresponsabilidad en la gestión de la normativa e incluso en ese germen de un nuevo derecho laboral que pueda venir. Y sin más, le cedo la palabra a Manuel Pimentel para que siga con el Congreso. Gracias.